Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvuete calamares, salvuete mochuelos, salvuete seguidores de Lignum. Tenemos aquí el placer de estar con vosotros otra vez para seguir una saga que íbamos a terminar y que casi nos la dejamos en el tintero. Pero bueno, siempre está aquí la memoria para hacernos recordar que no podíamos dejar a Catón sin un final. Ángel, hubiese sido un sacrilegio no explicar qué ocurrió después de que fuera censor, ¿no? Porque había para rato. Para rato, creo que murió con 85 años, imagínate, se dio guerra este hombre, es el hombre de las virtudes, ¿no? No podíamos dejar al gran Catón, porque creo que, avanzándome un poco, con Catón murieron las virtudes. Correcto, y después de muerto, Catón siguió dando que hablar, que es lo que vamos a hablar hoy, no solo de Catón y su muerte, sino de lo que ocurriría después en esa república creciente y floreciente, que a lo mejor no era tan floreciente como muchos pueden pensarse, ¿no? Que cuando acaba Cartago y se destruye Cartago, todo es jauja y todo es alegría y todo es vamos a expandirnos por el Mediterráneo, ya no hay ni enemigo ni nada. Vamos a tratarlo con calma, pero antes tenemos que recordarles a todos nuestros oyentes, videoyentes, que nuestro viaje a Cartago sigue en pie y vamos muy bien porque hemos llegado al cupo, pero Halcón Viajes que nos ha dicho que podemos ampliar. Estoy yo ahora aquí ordenando a los carpinteros, haciendo un pisico más para 5 plazas, más que nos han puesto, ¿no? Que bueno, al final es una alegría, ¿no? Poder llenar un viaje tan rápido y tener la oportunidad de 5 más, ¿no? Pues oye, ¿qué más se puede pedir? A ver, tomar Cartago con esas murallas monumentales no es fácil, hay que llevar tropas. Requiere. Recordad, del 17 al 24 de julio de 2026, un viajazo, una experiencia única. Vamos a visitar Cartago, vamos a visitar Algem, vamos a visitar un montón de yacimientos y lo más importante de todo, lo vais a hacer en compañía de Ángel, que eso ya invita a ir, invita a pagar lo que sea necesario. Yo siempre lo digo, si yo no fuera Sergio Alejo, iría a este viaje. Solo por estar contigo, Ángel, solo porque tú me instruyeras. Sí, ya, qué peloteo, porque me ves Catón, ¿no? Me ves como Ahí, Catón y ahí. quieres seguir a Catón, que es el hombre de las virtudes, que este hombre tenía, pues bueno, ya hablaremos lo que tenía este hombre, ¿no? Pero os animo para que vengáis, porque es una experiencia única. Nosotros estaremos todo el rato hablando, y si cuando ves una piedra te explican la gente que pasaba por allí, cómo iba vestida, qué sentía, qué podía sentir o no, creo que los viajes son diferentes. Este ver, sentir y tocar, ¿no? Estos viajes con historia son experiencias que son muy interesantes y muy diferentes. Bueno, pues en vuestra mano está. Nosotros ya os hemos lanzado la promoción, os hemos dicho que ampliamos. Halcón Viajes va a hacer gestiones para poder meter esos 5 viajeros más, casi un contubernio. Eso ya nos da algo de margen. Y el viaje va a ser espectacular y a un precio bastante asequible. O sea que con pensión completa, con transportes en autobuses, traslados de punto A a punto B, con charlas incluidas, con debates, con puestas en común que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer un viaje muy ameno en el que podáis participar y os sintáis, sobre todo, integrantes de esta gran expedición. Así que en la descripción del programa os dejaremos el número de teléfono de Gerardo y su email, y a partir de ahí le pedís información que él estará encantado de ofrecerosla. Sin más, vamos al meollo, ¿no? Vamos a recordar un poco a ese personaje y vamos a dedicarle hoy un programa que creo que sirve un poco para desmitificar esa faceta de que Catón lo único que quería hacer era destruir Cartago, pero sí que lo quería hacer en el fondo, pero había un qué, ¿no? Un por qué. No es una cosa que él se lo sacara de la chistera porque dijera, uy, qué mal me caen los cartagineses porque cuando vinieron aquí a Aníbal me tocó la moral y me quitó esto y me quitó lo otro y no le perdono. No, había un contenido mucho más profundo, que es lo que tenemos que intentar explicar a nuestros videoyentes. También intentar desmitificar esa figura del Catón el gruñón, ¿no? Hacerlo como Catón el que quiere destruir Cartago porque hay algo, hay una idea, hay una un ambiente, algo que se respira en el ambiente de esa Roma después de la Segunda Guerra Púnica, que lo que está diciendo es intentar o convertir a los romanos en algo que no eran, ¿no? Entonces se están perdiendo esas virtudes, esa
generación que luchó en las guerras púnicas y que fue capaz de sobreponerse a la invasión de Aníbal de Italia, se está convirtiendo en, como diría, válgame las diferencias, me vais a perdonar, pero como dijo ahí el Fari en El hombre blandengue, ¿no? El romano blandengue, ¿no? Después de Aníbal parece que como que los romanos se relajan porque ya hemos ganado, y la generación que viene después ya no es consciente de lo que ha pasado o de lo que ha tenido que pasar Roma y sufrir para llegar hasta donde está ahora, ¿no? Entonces, Catón es como un poco el encargado de ir recordando a todos esos nuevos senadores que van ascendiendo, que van ocupando estos cargos más altos de la magistratura romana, ¿no? Del cursus honorum, les va a ir recordando, recordad que somos romanos, recordad que un romano tiene que tener virtudes, pero con el paso del tiempo, con la influencia helena, vamos a llamarlo así también, todo va transformándose, ¿verdad, Ángel? Ya lo dijimos en el último episodio. Sí, esto que has comentado de la guerra púnica es muy importante para entender la evolución de Cartago. Este hombre nació en el 234, si no me equivoco, antes de Cristo. Faltaba poco para la Segunda Guerra Púnica, y lo que vivió él de adolescente, ya en el ejército, como uno más, bueno, era un hombre importante, no estaría de tropa, pero estaba en el ejército. Él lo que vivió fue el desastre total de Aníbal. O sea, Aníbal le pegó a los romanos por todos lados. Todavía algunos romanos lloraban, ¿sabes? Cuando escuchaban el nombre de Aníbal. Pero siendo cierto eso, después de Canas, que fue, dijéramos, el desastre más grande de la legión de romanos hasta esa época, luego vinieron los suevos y teutones y compañía, pero hasta esa época fue lo más grande. Lo que vio Catón es que Roma se rehizo como la ave fénix de sus cenizas y sacó lo mejor de Roma. O sea, estuvo 10 años hasta que pudo ganar a Aníbal, ¿no? Hasta que Cipriano el Africano ganó. Pero Roma sacó lo mejor. Y lo que vio fue que, conforme iba pasando el tiempo, como dices tú, se iban haciendo más blandengue. Ya no quedaba nada de esto lo que decías tú de las virtudes romanas, ¿no? De la industria, de la firmitas, de la severitas, ¿no? De la honestitas. Y él todo esto veía que se perdía. Además coincide esta entre la Segunda Guerra Púnica y la Tercera Guerra Púnica, coincide con el conflicto con Macedonia. Y imagínate para el colectivo de cualquier romano, que era lo que veía Catón, acabamos de vencer a Cartago, o estamos a punto de vencer a Cartago, que es el rey de los mares, para que lo entendamos, ¿no? Y estamos también venciendo a la vez a Macedonia, a Alejandro Magno, Pirro. Estamos ganando nosotros las guerras macedónicas, ¿no? Esta Roma que se creció tanto, lo que veía, creo que lo has dicho tú, lo que veía Catón es que sin un enemigo, sin ese miedo a un enemigo potente, sin esa virtud de la guerra, sin ese sufrir, Roma perdía su sentido. Entonces lo que dices tú, si los hombres no tienen esta obligación de ir a la guerra, por decirlo de alguna manera, nos volvemos blandos, ¿no? Que fue un poquitín lo que sucedió. Con lo cual, quería que Roma tuviera, no sé cómo explicarlo exactamente, problemas, que tuviera que resolver problemas, que tuviera dificultades, porque la dificultad donde Roma encontraba esas virtudes, ¿no? Porque estas virtudes, esta autoritas, esa tenacitas, esa prudencia, ¿no? Esa constancia. Voy a vencer al enemigo poco a poco, voy a vencer al enemigo poco a poco. Claro, si no tengo enemigo, no me queda enemigo, todo esto lo pierdo, ¿no? Pobrecito tenía razón, ¿no? Pues sí, tenemos que decir que pese a que ya era un hombre anciano, Catón pues no se retiró de la vida política, sino que al contrario, cuanto más mayor, más fue o más intensificó su influencia en la vida pública, ¿no? Podemos decir que había hombres de su misma época, con su misma edad o de edad similar, que lo que hacían era apartarse un poco y dejar paso a esas nuevas generaciones, convertirse, yo que sé, en una especie de consejero honorífico o irse por la puerta de atrás un poco. Pero Catón no era así, no era esa clase de personas, sino que intensificó su actividad política, pero no porque ambicionara cargos. No vamos a entender aquí que Catón ya lo conocemos lo suficiente como para saber que lo suyo no era la ambición ni la avaricia personal, sino lo que creía era esto, precisamente que Roma se encontraba en un momento difícil, en un momento crítico, y el peligro, aunque ya no era inmediato ni visible, sí que estaba latente.
y por eso lo que quería hacer era combatir. Y en el año 157 a.C., pues nos encontramos a un Catón que hace un viaje revelador, ¿no? Es como el viaje del héroe, ¿no? Aquel, como dicen, en el que se da cuenta de que la situación está más mal de lo que Sergio creíamos. Ejedería, cuando llegó allí, digo, si es que lo estoy avisando todo el rato. Correcto. O sea, ese viaje a Cartago, ese viaje que hizo para dirimir un conflicto entre Cartago y el rey númida Masinisa, que en ese momento era aliado de Roma, pues lo que hizo fue que viera que, vamos, que se dio cuenta de que el efecto que tuvo en él fue perturbador, pero es que Cartago, que Roma creía que estaba debilitada después de la Segunda República, pues no era una ciudad en ruinas, no era un cadáver político. No. Catón encontró una Cartago poderosa, próspera, bien administrada y muy sólida económicamente. Y eso, evidentemente, le dio miedo, asustó a cualquiera. Tenía campos fértiles, su flota comercial volvería a florecer, volvía a estar activa, su población se había recuperado. O sea que era todo aquello que Roma no creía que era Cartago. O sea que sí que Cartago era evidente que estaba por debajo de Roma porque las condiciones que le había impuesto como vencedora la República eran bestiales. Incluso había pagado indemnizaciones enormes. Dicen las malas lenguas del Aventino, allí en las tabernas, que tenía el dinero suficiente como para pagar ya toda la deuda. O sea, imagínate, tú llegas allí, ves todo eso y piensas, ¿pero qué me están contando? Si lo que me están contando a mí es una Cartago totalmente diferente. Llego ahí, veo lo mío, o veo lo mismo, veo eso, y a lo mejor, quién sabe si Catón aquí, a ver, no vamos a poner la mano en el fuego por Catón tampoco, no vamos a ver que a lo mejor le interesaba vender también otro producto. Él vio una cosa y la magnificó, la exageró o la pintó de una manera que quizá sí que le daba miedo a él, pero a lo mejor no era tanto miedo como realmente tenía que dar. No sé si tampoco estábamos allí. Hubiese sido bonito tener una máquina del tiempo, ¿verdad, Ángel? Y ver ese momento, decir, y ver el careto de Catón y ver la realidad también, para saber si Catón realmente luego volvió con el discurso del miedo o si realmente es que aquello pintaba mal. Cartago ad portas volvió, con Cartago ad portas volvió, ¿no? Sí, es interesante. Yo lo que creo que lo que le impactó más, Cartago era una ciudad importante, ¿no? Pero que es que él pensaba que la habían vencido y que la habían destruido, y no era cierto, la habían vencido. Cartago cedió a toda esa presión porque ellos lo que querían era comerciar. Y ellos eran grandes comerciantes y, bueno, pues supongo que tomaban lo de Roma como un impuesto que no les gustaba, pero ya estaban todas sus transacciones económicas, ¿no? Y sin embargo, en el imaginario de Roma, Cartago estaba destruida, era una ciudad pobre, la gente pedía limosna y no, sin embargo, se encontraba gente allí. También, Sergio, quizás ahora se me acaba de ocurrir, ¿no? Quizás esta resistencia primera de atacar Roma es porque, conociendo a los púnicos, igual enjabonaban a algún senador romano y hacían negocios con ellos, y entonces Roma decía, bueno, mientras Cartago no se meta donde no debe, que parece ser que no se metió, bueno, hasta el final. Bueno, ya veremos si se metió o lo hicieron meter con el Reino Unido, ¿no? Pero yo creo que también había pues un poco de resistencia porque los senadores romanos ganarían mucho dinero también con Cartago, ¿no? Porque al final Cartago estaba supeditada a Roma, era un reino vasallo de Roma, ¿no? Así que seguro que había gente que ganaba, ¿no? Pero este imaginario, o que no, Cartago está destruida, Cartago está vencida, no, Cartago había vencido, pero no estaba destruida. Y lo ha dicho, Sergio, así un poquitín de duda, pero yo ah, creo pensar lo que pensó, Catón. Dijo, ahora Cartago no es una amenaza, pero con la capacidad que tiene de regenerarse, quizás en unos años nos monta un ejército y nos destroza otra vez. Yo creo que fue más el futuro que no el presente. Sí, correcto. Y Plutarco lo dice, ¿no? Señala que Catón regresó de África pues en un estado de alteración bastante plausible, ¿no? La gente lo veía allí y tenía hasta la cara descolocada, ¿no? Decía, dicen que a partir de entonces, decía Plutarco, que su discurso también cambió de tono, ¿no? Si antes advertía sobre el lujo y la decadencia interna en la que estaba viviendo la República con esa influencia del helenismo, ahora incorporó pues un nuevo eje obsesivo, algo que se convirtió en algo que no le dejaría dormir a él ni a los que estaban en el Senado, porque estaba todo el día, Cartago debe desaparecer. Y no lo hizo como un castigo, sino como una prevención. O sea,
no como respuesta a una agresión, porque no la hubo, tú lo has dicho, ¿no? Cartago no era o no tenía en ese momento la capacidad ni la idea de agredir, pero sí que es posible que en un futuro tuviera la capacidad suficiente, ¿no? Porque si le sumas la prosperidad a la estabilidad y al tiempo, ya tienes una fórmula perfecta. Y ahí Catón lo hizo muy bien, ¿no? Incluso les hizo como una especie de símil, ¿no? Una anécdota, la anécdota del higo, ¿no? Esa anécdota del higo, no sé si la conocen nuestros oyentes, pero bueno, la explicamos, ¿no? En uno de los gestos políticos más eficaces de la historia antigua, durante una sesión en el Senado, Catón lo que hizo fue sacar de su toga un higo, ¿no? De aspecto fresco, y lo mostró a los senadores. Y les preguntó que cuánto tiempo había tardado en llegar desde Cartago. Y la respuesta fue sencilla, unos días, apenas unos días. Entonces, Catón sentenció que esa era la verdadera distancia entre Cartago y Roma. O sea, estad atentos que en tan solo unos días Cartago puede convertirse de un estado vasallo, de un imperio vasallo sometido, a convertirse en otro nuevo enemigo. Claro, y está cerca. Y está muy cerca, claro. Nos va a llegar enseguida. Cartago aporta lo que he dicho, ¿no? La amenaza tangible, porque claro, los senadores supongo que a través de los proto-frumentari, ¿no? Los espías y toda esta gente que viajaba, comerciantes y tal, pues supongo que irían recibiendo pues información de cómo iba el Senado, cómo iban los suretes cartagineses y el consejo aquello que tenían, creo que eran 30, y todo esto, ¿no? Pero esto no dejan de ser, no, este les dijo, no, esto está aquí, es tangible, o sea, es enseñarles que el peligro está aquí, ¿no? Y luego, pues, esta campaña tan buena, ¿no? Que hizo de el Kenterum, Kenseo Cartaginem ese de Lendam, ¿no? Además opino que Cartago debe ser destruida, que lo repetía continuamente. Es una herramienta que utilizó él, utilizando su manera de hablar, su retórica, ¿no? Que utilizaban estos romanos de alta clase, que es para introducir una idea en el pueblo. Él sabía que la idea no iba a ir en un día ni en 2 días, porque aunque él hizo lo del higo, yo me imagino que los romanos decían, bueno, Cartago está al otro lado del Mediterráneo para que vengan aquí, pero es como dices tú, es la rémora esta, ¿no? Cartago, 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 una y otra vez, una y otra vez. Y los senadores, qué pesado que eres, pero Cartago, ¿sabes? La gente, como dices tú, en las tabernas tú vas al Aventino porque eres muy fino, yo voy a la Subura y al Trastevere. Allí hasta los delincuentes decían, Cartago se ve riendo, Cartago debe ser destruida, pero lo decían, lo repetían, y todo esto al final ya no quedó como si un viejo, que por esta época ya tenía cerca de 80 años, como una cosa que decían, tío, sino como algo allí presente, ¿no? Como algo presente, ¿no? Y al final la gente ya no decía Cartago debe ser destruida, decía ¿cuándo? 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 ¿Cuándo qué? ¿No? ¿Cuándo que se calle ya? Sería igual, era destruirla ya para que se calle. Bueno, es verdad que muchos senadores, pues al principio, pues no lo veían muy claro. Evidentemente, como decía Ángel, sacaban seguramente provecho de este contacto, de esta subordinación por parte de Cartago, y sacaban algún beneficio, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tiempo, pues todo el mundo empezó a temer esa respuesta. Y sí, Catón tenía razón. Mira, toma pareado, ¿no? ¿Y si Catón tiene razón al final y nos vamos a levantar un día y nos vamos a encontrar aquí a los cartagineses en las puertas de Roma otra vez? Y esta vez sí que entran. No van a venir con higos, ¿no? No, y no trayendo higos, no van a ir a traernos los higos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estos tratados tampoco garantizaban el futuro, por mucho que hubiese una paz o un sometimiento o una voluntad de estar bajo el control de la órbita de la República, eso no te garantizaba tampoco que lo fueran a cumplir, por lo menos en el futuro. Y el presente pues también se puede cambiar, ¿no? Y en este caso, en esta fase final de su vida, Catón se convirtió casi en una figura profética, ¿no? Es como es decir, vamos a ver al pitoniso Catón, ¿no? Sí, el cuervo. Y sí tiene razón. O sea, vamos a hacerlo por si acaso, ¿no? Mejor destruimos Cartago, no vaya a ser que luego Catón tenga razón y tengamos que darle la razón allí, pero bueno, ya como esclavos y como sometidos a Cartago. También imagínate el miedo, ¿no? Había gente, ¿verdad? Que lo que hemos dicho de los senadores, que algunos tenían negocio. Por otros senadores, yo creo que una virtud romana que se llama Fides y otra virtud romana que se llama Pieta. No todo estaba perdido en Roma por aquel entonces, había mucha gente perdida, pero había gente que no era tan radical como Catón, pero sí que observaba
las virtudes romanas, ¿no? Y la pietas y la fides son muy importantes para estas cosas, porque la fides era sencillamente que Roma había hecho un tratado con Cartago y Roma no lo podía romper si Cartago no lo rompía. Entonces Roma practica la fides incluso con sus enemigos, y algunos senadores también serían un poquitín contra Catón. Y lo otro es la pietas. Roma no puede atacar una ciudad sin motivo, sin ser una guerra pía, ¿no? Por mucho que Catón insista, ¿no? O sea que, fijaos la situación, una persona que cree que Roma está en peligro, otras personas que creen que Cartago cumple con los pactos, y si cumple con los pactos no puede ser, ¿no? Y otras personas que sencillamente tenían negocios y no querían, ¿no? Y al final, este hombre fue capaz de que en el imaginario colectivo, que la gente de Roma viera que Cartago debía ser destruida. Es que es increíble, ¿eh? También venía pintado ni a huevo las guerras de Oriente. Claro. Habían ido muy bien, o sea que se había conquistado Macedonia, Grecia también estaba sometida y en ese caso pues Roma comenzaba a ejercer una hegemonía total, ¿no? O sea, precisamente por eso Catón consideraba que el peligro era aún mayor, ¿no? El éxito que traía la complacencia o el éxito te lleva a la complacencia y la complacencia te lleva a la decadencia, ¿no? Y Catón, en su grandeza y también en su tragedia, porque era como una doble figura, pues radicaba esa convicción absoluta, ¿no? O sea, no concebía ni Catón ni los que estaban a su alrededor, los más afines a él, no concebían la seguridad como un estado pasivo, sino como una construcción permanente que existía o exigía en este caso sacrificios extremos, ¿no? Para él, destruir Cartago no era un acto de crueldad, sino una responsabilidad histórica. A ver, hay que entender que Roma debía garantizar su supervivencia eliminando cualquier posibilidad de que existiera un nuevo Aníbal. No es que existiera un nuevo Aníbal, es que Aníbal estaba vivo. Sí, todavía. Estaba ahí dando por saco todavía, ¿no? En Estaba, Ponto, no, creo, ¿no? no, estaba en el punto, correcto. O sea que desde la distancia había estado asesorando a los macedonios, había estado asesorando a los reyes de Macedonia, Filipo V, a su hijo también, o sea que había estado ahí malmetiendo. Y en el caso de que ya no existiera, porque me parece que es hacia esta época, cuando él ya desaparece o muere, también es verdad que había dejado un legado en los propios cartagineses. Ese odio que su padre le había infundado muchos años atrás, estate tú convencido, Ángel, de que los cartagineses, muchos de ellos, no habían digerido todavía el sentirse sometidos a Roma. Y ahora que se estaban viendo creciendo, pues imagínate, ¿no? La amenaza estaba ahí. La complacencia y la decadencia. Es que esto es como lo de el lado oscuro de la fuerza, ¿no? La ira lleva al odio, el odio lleva al no sé qué. Pues esto es lo mismo, ¿no? La complacencia te lleva a la decadencia y la decadencia a ser conquistado. Entonces, visto así, oye, y sí tienes razón. Ahora ya hemos conquistado todo el Oriente Próximo, toda la zona de Grecia, de Macedonia, toda la zona de los antiguos generales de Alejandro, de los diadocos. ¿Y si nos dejamos atrás Cartago y luego nos llevamos una sorpresa? Es que visto así y pintado de esa manera, a mí también me daría un poco de miedo. Claro, ya tenemos también por esa época a Egipto bajo la órbita, no bajo la órbita romana, pero ya Roma manda mucho en Egipto. Y bueno, tenemos los seleucidas, que les queda poco tiempo, pero tenemos aquí. Pero todo lo demás es Roma, ¿no? Sí, yo me imagino que recordarían los romanos el odio, el juramento en el templo de Mércar, dicen, ¿no? Allí en Gades, ¿no? El odio eterno a Roma, ¿no? Bueno, eh, las circunstancias por las cuales los romanos, nos cargamos a Cartago, primero, da la casualidad de que Sergio se acabó los 50 años, creo que fueron, de que Cartago tenía que pagar. Con lo cual Roma ya tenía menos ingresos, ¿no? E igual es casualidad también, ¿eh? Pero bueno. Bien, todo influye, todo ayuda. Todo ayuda, ¿no? Pero es que coincide, o sea, la historia tiene estas cosas de que coincide. O sea, resulta que nos cargamos a Macedonia, ya lo he dicho antes, ¿no? Y a Cartago, los dos enemigos más potentes que tuvo Roma el siglo anterior. Ya Aníbal daba miedo, pero ya no existe ni tan siquiera su ciudad, o la vamos a destruir. ¿Y qué queda del reino de Alejandro Magno? Nos lo hemos cargado todo, ¿no? Y esa Roma ya que lo veía, ¿no? Porque Cartago ya no era rival ya no era para Roma. ¿Qué te iba a decir? Yo te voy a hacer una pregunta, Sergio, a ver si tú eres capaz. Catón murió en el 49. Y creo que el señor, los de Cartago, declararon la guerra a Masinisa en el 150. ¿No pagaría Catón a Masinisa para que hiciera ruido, para que le tuvieran que declarar la guerra? Porque, claro, era aliado de Roma.
Bueno, sí, él muere en el 149 y Masinisa ya estaba en conflicto con Roma con Cartago por unos territorios, pero evidentemente ahí existe, en las malas lenguas decían, que yo creo que tienen un poco de razón, que Masinisa no recibió el ataque, sino que fue él quien entró en territorio cartaginés y forzó esa guerra, forzó a los cartagineses a tomar las armas. Entonces, sí que es verdad que evidentemente a lo mejor a la República le hacía falta un pequeño empujoncito, ¿no? Para darse cuenta de que Roma no estaba a salvo y que Cartago podía tomar las armas y podía levantar un ejército considerable. Y Masinisa simplemente fue el instrumento, ¿no? La herramienta necesaria pues para que los romanos abrieran los ojos. Es Y el si estuvo casus ahí belli. detrás, claro, y si detrás estuvo el empujoncito de Catón, pues a lo mejor fue lo último que hizo en vida, ¿no? Y que luego, evidentemente, ya hablaremos, que a lo mejor él creyó que estaba haciendo lo correcto, pero Sí, hombre, evidentemente, yo creo que eso es un hombre con veritas, es un hombre que seguramente decía lo que opinaba, ¿no? Aunque luego ahora veremos lo que las consecuencias que tiene esto, ¿no? Pero bueno, el casus belli, eso que he dicho de la Pietas, eso que he dicho de la Fides, una vez que Cartago, sin el permiso de Roma, porque Cartago no es que no pudiera defenderse, sino que necesitaba el permiso de Roma, ataca además a un aliado de Roma, que yo estoy convencido, como dices tú, de que Roma le dijo ataca, ataca, que yo quiero tener un motivo para la guerra, un motivo justo para la guerra. Entonces, si yo tengo un pacto contigo de no agresión a Roma, Mesenisa es mi aliado, Masinisa es mi aliado, y tú le atacas, ya tengo casus belli. Preparo, preparo la guerra. No sé si Catón tendría entendimiento cuando se declaró la guerra, porque fue el mismo año que se declaró la pero guerra. tú ten en cuenta que ya cuando estuvo en el 157, a lo mejor ya estaba tramando con Masinisa algo. Pues Del año igual, 157 a este año 150 que se declara la guerra entre Cartago y Numidia, yo creo que ahí ya estaba agitando el avispero, ¿no? Entonces, cuando Cartago ataca defensivamente, entre comillas, a Masinisa, incluso Masinisa le da pal pelo a Cartago. Que quiere decir sí, que realmente Cartago no tenía tampoco un ejército como para poder plantar cara a la sí, República, no hizo si no nada. podía ni con los númidas, ¿no? Porque los númidas les dieron bastante duro al ejército cartaginés que se envió allí para aleccionar a los númidas. O sea que ni para eso daba, pero bueno, al final era la excusa perfecta para empezar una guerra. Sí, eso Ha no, roto un eso no tiene pacto, duda. pues hago la guerra. Bueno, se declaró la guerra, no voy a decir general porque no me acuerdo, pero era un inútil. Total, que 2 años después se presentó el destructor de Numancia, Cipriano Emiliano, estuvo preparando un año el asalto. Creo recordar que en 17 días se los cepilló a todos. O sea, No Cartago había, no no era había, nada. no era nada. Era más un fantasma del pasado, un miedo latente que en una realidad, pero para Catón tenía que desaparecer. Entonces, al final no fue más que eso, un aviso, ¿no? El coco, que viene el coco, y esa ciudad que había encarnado durante más de un siglo el miedo, la rivalidad, el terror en Roma, pues fue borrada del mapa en el año 146 a.C. O sea que sus murallas fueron arrasadas, sus habitantes vendidos como esclavos y su territorio pues fue convertido en provincia romana. O sea que el mensaje era inequívoco. Ningún enemigo que desafía a Roma puede esperar misericordia. Eh, tremendo, tremendo. No, no, vamos a pensar que escuché un grupo de recreación, que me perdonen, bueno, no diré el grupo porque no me acuerdo exactamente cuál fue, pero escuché en un grupo de recreación que los soldados romanos llevamos la túnica hasta las rodillas para que no nos confundan con los esclavos griegos. De la cantidad de esclavos que hubo. Entre cartagineses y griegos hubo una ingente cantidad de esclavos, que es parte del problema que nos vamos Vendrá a luego. encontrar después, ¿no? Que es parte del problema que nos vamos a encontrar después. Tengamos en cuenta que todas estas campañas duraban muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Aquí coinciden también las guerras celtíberas. Cuidado, en Hispania. Coinciden las guerras, como hemos dicho, de Macedonia y Grecia. Así que la gente está mucho tiempo desplazada. Cartago no duró nada. Cartago, pues lo que pasa es que fue primero un inútil, que no pudo, y luego llegó Cipión y puso Cuenta, las tropas. cuenta, cuenta tu Ángel todo lo difícil que fue la conquista de Numancia. Sí, sí, Numancia fue, no Y sé era una cuánto. ciudad, ¿no? Y lo que fue Cartago, que había sido un imperio y tal,
La comparativa es esa, ¿no? Estamos hablando de que fueron 3 años de guerra que se declara, pero entre que se activa la movilización, llega Escipión y se inician las operaciones, eso prácticamente fue muy rápido, no fue tampoco un... Numancia, a Escipión Emiliano llegó allí porque los otros eran inútil, cogió el ejército, lo organizó y en 17 días se cargó Cartago. En Numancia creo que el africano necesitó, perdón, el africano al menor, en este caso, Emiliano, necesitó 3 años. Él, ya llevaban, es verdad que ininterrumpidamente, ¿no? Creo que 20. O sea, no, 20, sí. no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho esta frase que has puesto aquí en el guión, que es que la cuestión es que Cartago tenía razón y al mismo tiempo se equivocaba. O sea, Roma necesitaba estos peligros para hacerse grande. De hecho, todos los que hablamos de Roma, cuando hablamos de grandes hombres, cuando hablamos de Cincinnato, cuando hablamos de Mario, ¿no? Cuando hablamos de Camilo, estos grandes hombres lo que hacen es sacar su mejor virtud, la mejor virtud de los romanos en tiempos de dificultad. Esto es lo que esperaba Catón. Voy a tener tiempos de dificultad y estos hombres me van a sacar adelante. Pero ¿cuál era el problema, Sergio? Que Roma ya no era la de estos hombres. Esta Roma ya no era la Roma de Camilo, ni tan siquiera la Roma que luchó contra Pirro, ni tan siquiera la Roma que luchó contra Aníbal. O sea, ya no había un Claudio Marcelo, ni un Fabio Máximo, ¿no? No, ya es otra Roma, ¿no? Tenemos una Roma con una inmensa cantidad de esclavos, la riqueza que tendría Cartago y la riqueza que se sacaría de las ciudades de Macedonia y la riqueza que se sacaría porque la liga creo que era eólica, se equivocó de bando y, y se enfrentó a Roma y se cargaron Corintio también. O sea, toda esa riqueza llegó a las altas élites romanas, ¿no? La situación era otra. Las élites romanas ya no practicaban las frugalitas, ya nadaban en abundancia, ya no necesitaban el pequeño campesino, tenían esclavos por todas partes, ¿no? Con lo cual la Roma que Catón quería salvar ya no existía, con lo cual sí que tenía razón en lo que decía, pero quizás no fue lo mejor destruir Cartago y que Roma se quedara sin enemigos. Claro, la cuestión esta es la clave, que lo que decíamos, cuando es que Catón tenía razón y al mismo tiempo se equivocó. O sea, que su decisión también empujó a abrirse o que se abriera una nueva época dentro de la República. Sí que tenía razón en un aspecto, y este era fundamental, y es que Roma había cambiado. Eso lo habías dicho, ¿no? La ciudad que derrotó a Aníbal no era la misma que gobernaba el Mediterráneo a mediados del siglo II. El poder, la riqueza y el contacto con otras culturas había transformado a Roma de manera irreversible, ¿no? Y Catón lo percibió con claridad y trató de contener ese cambio apelando a esa moral antigua, austera, disciplinada, y su lucha contra Cartago era también una lucha contra la complacencia interna, lo hemos dicho antes, ¿no? Pero Catón se equivocó en una cosa, Ángel, que aquí es el quid de la cuestión, que a lo mejor ahora, cuando lo planteemos, más de uno va a decir, hostia, es verdad, sí, hemos eliminado al enemigo, hemos destruido a Cartago, hemos conseguido sacarnos de encima a esa rémora, pero se equivocaba al creer que la eliminación de ese enemigo exterior resolvería los problemas internos de Roma. ¿Vale? Que es que de hecho ocurrió todo lo contrario, ¿no? Cuando se destruyó Cartago, la República perdió ese referente que había servido durante generaciones como elemento cohesionador. Mientras existió Cartago, Roma se pudo definir en oposición a su enemigo. Pero cuando desaparece, cuando Cartago se esfuma del mapa, Roma se queda sola consigo misma. Y es que esto a lo mejor puede parecer una tontería, ¿no? Pero, ¿qué haces si ya no tienes nadie con quien combatir? No tienes a los macedonios, no tienes a los celtíberos, no tienes nadie. De momento no tienes ninguna amenaza externa. ¿Dónde está el enemigo? ¿Con quién te peleas? Pues con los que están dentro, con los que son como tú. Es que siempre tiene que haber polémica, siempre tiene que haber discusión, siempre tiene que haber debate y siempre tiene que haber conflicto, ¿no? Y ahora, en este año 146, se abre un periodo conflictivo a nivel interno y un periodo que nos llevará irremediablemente a conflictos sociales, a conflictos bélicos internos, a guerras civiles. Y es aquí donde podríamos decir que, pienso yo, analizándolo así, a lo mejor me aventuro a dar un dato muy... Lánzate, Sergio, lánzate. Anda que tú. Que lo digo yo para que me cacen luego a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues venga, que sí, que quizá la República empieza a caer aquí en este momento. Ese es el momento, el inicio del final de la República, en un agónico siglo y medio prácticamente que nos va a conducir
desde ahora hasta la última guerra civil en la cual pues Augusto se alza con el poder, ¿no? En este episodio, en estos 150 años, prácticamente, que lo que hacen es abrirnos una Roma complicada y compleja, pero a nivel interno. No hay que irse a buscar un enemigo exterior, ya no los hay. ¿Vale? Podría haberlos, podrías buscarlos. Los habrá, también habrá enemigos internos, externos, pero en momentos muy puntuales. Serán momentos muy críticos, pero puntuales, porque Roma siempre acabará buscándose a sí misma. Acabará buscando a los enemigos dentro de la propia Roma. Pues habrá un momento conflictivo. Y eso Catón, cuando tomó la decisión de eliminar a Cartago, quizá no fue consciente de ver más allá. Tampoco lo intuía, tampoco lo veía, no lo había percibido. No le estoy culpando, ni mucho menos. Pienso que fue un error de cálculo, pero que tampoco estaba a su alcance, porque estaba tan obsesionado con Cartago, que sí, que erradicó esa amenaza, porque quién sabe, si hiciéramos una ucronía también, qué hubiese pasado si nadie hubiese hecho caso a Catón. A lo mejor sí que es verdad que hubiésemos encontrado una Cartago resurgiendo de sus cenizas e intentando darle un golpe a la República Romana. ¿Quién sabe? Eso no lo podemos vaticinar, entonces Catón tampoco lo sabía, pero sí que es verdad que abrió otro frente de guerra. ¿Vale? Abrió o le despertó un enemigo latente que no estaba lejos de Roma, sino que estaba dentro de la propia Roma. Es que quizás nos podemos ir un pelín atrás, mucho más atrás, que es cuando empiezan las primeras guerras celtíberas, un poquitín para reflexionar, ¿no? Nos encontramos a Roma que viene a Hispania, estamos hablando del 218, creo que vino Eneo Escipión y Publio Escipión, Cornelio en medio, los dos, el padre y el tío del africano que vienen aquí a Hispania, un poquitín a romper toda la intendencia que tenía Aníbal, ¿no? Y llegan aquí, bueno, acaba la guerra púnica y se encuentra a Roma con toda, bueno, al menos con toda la Hispania mediterránea, con todo el Levante, en la órbita romana. Roma era una ciudad-estado. Roma solamente sabía gobernarse a sí misma. Roma no estaba preparada para tener un imperio todavía. No sabía qué hacer. No, no sé si tan siquiera era consciente cuando mandó aquí a los Escipiones, a los Cornelios, a que se iba a quedar con este territorio. Cuando mandó aquí a estas tropas fue sencillamente para sobrevivir de la amenaza de Aníbal y se encontró con un montón de territorio, con un montón de riqueza que no lo supo gestionar. No lo supo gestionar y además no estaba preparada para gestionarlo. Tuvo que crear pretorías nuevas que no existían en Hispania, dos pretorías nuevas. Cuando se encontró con Córcega y con Cerdeña, creó otras dos en la primera guerra púnica. No quiero decir que estaba en constante evolución y no fue capaz de Roma de adaptarse. Estamos hablando de que una ciudad de golpe, en 100 años, es una ciudad de Estado, que es verdad que controlaba casi toda Italia, pero es que ahora estamos hablando que es la potencia más importante de todo el Mediterráneo. En 100 años. Y esto es imposible que lo pudieran bueno, pues admitir o resolver, ¿no? Empezamos a enviar a gente que no tiene el control directo del Senado, vamos a llamarlo, todavía no son gobernadores, pero pretores o como le queramos llamar, propietores, ¿y quién controlaba a esta gente? Esta gente robaba todo lo que quería de esos territorios. No había control. Eran gente que se hacía rica a mansalva, robando los territorios. Su único objetivo era ir con el ejército haciendo rapiña. Además, no lo entendían de otra manera. Ellos no tenían ninguna intención de generar una provincia y de esto, bueno, algunos grandes como Metelo o como Sempronio sí que lo intentaron en Hispania, ¿no? Pero todavía no existe esta Roma con estas estructuras que tiene Augusto o incluso ya al final de la República Sila ya empieza a hacer este tipo de reformas, ¿no? Pero entonces no existe, con lo cual tenemos a gente que puede conseguir una cantidad de dinero que no sabrían ni contarla, una Roma que se está adaptando y, Sergio, nos quedamos sin enemigo. Y como dices tú, Roma se mira en el espejo y, y se destroza y se destruye. O sea, toda aquella causa social que existía, pues ahora me voy a meter yo en un jardín, Sergio, si quieres, ahora me meto yo en un jardín. ¿Qué han hecho las potencias europeas siempre? ¿Qué han hecho las potencias mundiales siempre? Cuando tienen problemas internos, provocan una guerra externa, porque el enemigo afianza, el enemigo crea patria. El enemigo, como tenemos dificultades, pues todos nos ayudamos, todos somos patrios. Pero necesitamos un enemigo externo. Y esto lo que le faltó a Roma, se quedó sin enemigo. Y al final, ¿qué pasó? Pues que se miró en el espejo y se destruyó. Estamos hablando que esto fue en el 46. En el 133 ya tenemos a Primer Graco.
correcto. Es que no pasan unas décadas, no pasa más de una década después de la caída de Cartago que ya Roma empieza a tener esas tensiones sociales internas que cada vez son más profundas, ¿no? Esa expansión territorial, como bien has dicho, lo que había generado era, aparte de mucha esclavitud, muchos territorios, pero también las desigualdades económicas, que fueron enormes, ¿no? Y que la concentración de esa riqueza en manos de esa élite, lo que fue ir empobreciendo a los campesinos, a sectores muy amplios, o sea, a una masa ingente de gente. Entonces aparecen esos Graco, esos personajes de la élite también, pero que tienen esas ideas más reformadoras de repartir, aparecen esos conflictos entre esos optimates y populares y finalmente nos llevamos o llegamos hasta las guerras civiles, que no fueron accidentes aislados, sino que fueron también un síntoma de que el sistema había perdido su equilibrio, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva posterior, evidentemente, Cartón tendría que estarse retorciendo en su tumba, evidentemente, porque eso seguramente no lo esperaba ni él ni lo esperaba nadie. Sí que es verdad que se eliminó la amenaza externa, pero no pudo impedir que Roma se enfrentara a amenazas mucho más difíciles de gestionar, como era la ambición de personajes muy concretos y de esas élites, ¿no? De la aparición de esa gran desigualdad social y de la erosión paulatina y lenta de esas instituciones republicanas, ¿no? La república que Catón quiso proteger terminó cayendo por sí misma, ¿no? Pero no por un ataque extranjero, sino por la dinámica de funcionamiento interna, por esa desigualdad, por esa crisis, ¿no? Por esa aparición de esos personajes avariciosos y de esas contrapoderes que fueron, por ejemplo, los Graco, ¿no? Entonces nos encontramos en una época donde si hubiesen tenido un elemento o un enemigo común del que ocuparse, un enemigo externo que les hubiese puesto las cosas complicadas, Catón sabía que los romanos se hubiesen esforzado y hubiesen aunado esfuerzos. Y veremos que cuando aparece Mitrídates o cuando aparecen personajes muy concretos como los Cimbrios, los Teutones, el propio Yugurta, sí que son momentos de cohesión donde los ideales políticos se dejan aparcados, la guerra social misma, pero siempre está latente. Ya está hecho el mal. Ya está tocada la República, tocadísima de crisis, porque ya hay dos facciones. Antes los romanos iban todos a una facción, un enemigo común, todos contra él, otro enemigo común, todos contra él. Ya no hay expansión. Ahora lo que tenemos son amenazas externas y muchas de ellas, pues como Mitrídates o Yugurta, tampoco nos suponen un problema muy grave porque no estamos en el epicentro. Los Cimbrios y los Teutones sí que fueron más complejos. Y ahí sí que fue un periodo de crisis en el cual sí que se tuvieron que aunar esfuerzos, ¿no? Y aparecen figuras o personajes emblemáticos. Pero cuando ese enemigo desaparece o se esfuma, se erradica, ¿qué es lo que ocurre? Que volvemos otra vez a las diferencias, a las ambiciones y a las cosas, digamos, más particulares. No, se pierde el foco, ¿no? Roma perdía el foco con una constancia, desde mi perspectiva, demasiado habitual. No hay tiempo para que el enemigo común nos haga convertirnos otra vez en una sociedad hermética, ¿verdad que no, Ángel? No, yo creo, sí, tiene toda la razón. Es que además, quizás los oyentes recordarle, porque todo esto lo habrán oído muchas veces, ¿no? Pero, por ejemplo, en la guerra de Yugurta, Quinto Cecilio Metelo llama a Cayo Mario y la gente dice, bueno, pues llama a Cayo Mario. Que estaban enfrentados. Es que estaban enfrentados y, sin embargo, Quinto Cecilio Metelo entiende que Mario es un tío muy bueno porque había aprendido precisamente de Cipión Emiliano y era un general competente y le dice, oye, pues vente para mí conmigo. ¿Por qué? Porque tiene Roma un problemón. Luego, y luego no le deja presentarse a las elecciones consulares y lo retiene en África para que veamos, ¿no? Que lo utiliza para lo que le interesa, pero luego le veta la posibilidad de presentarse a un cargo público, ¿no? Entonces, son romanos contra un enemigo común, pero siguen teniendo esas rencillas privadas y muchas veces son cuestiones más de ego, ¿no? Que otra cosa, porque al final estos grandes hombres, estos grandes prohombres, una cosa les mueve es el ego. Sí, pero me estoy refiriendo que empieza lo de Yogurta y lo llama. Luego ya los tetones, los teutones y tal es otro problema, el gran Mario y tal. Pero lo que has dicho tú, la guerra de los Soki, oye, Sila y Mario luchan por Roma. Que se odian a muerte, o sea, yo creo que si coinciden en la misma tienda se matan. Pero están los dos ahí por Roma, tú. Y Sila aprendió de Mario. Mario enseñó a Sila. Y luego cuando Sila se va a Oriente a por Mitrídates, Mario y Cina la lían que te cagas pardísima en Roma. Pero cuando los Oki iban a destruir Roma, estaban aquí todos luchando. Sí, todos. Sí, claro. Si Mitrídates hubiese sido una amenaza plausible que hubiese estado cerca de Roma, se hubiesen unido, ¿no? Pero claro, como la guerra se iba a hacer en el Ponto, pues
Tú te vas para el Ponto y yo me quedo con el Roma. Senado, ¿no? Me quedo con Roma, ¿no? Y yo me quedo con Roma 2 veces. Pues sí que es verdad que al final, quizá involuntariamente, es Catón quien con su decisión o con su, no decisión, porque al final con su empuje, con su insistencia, pero no culpándolo, ¿eh? No, a ver, No, no. nos estamos metiendo aquí quizá en un tema complicado, pero a nosotros nos explican la historia de Roma, Ángel, nos dicen, los romanos acabaron las guerras púnicas, luego lucharon contra los macedonios, luego vinieron los tiempos de las invasiones cimbrias y teutones. Pero ¿qué pasa en todos esos momentos? Que nadie te lo explica. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen los Graco? No aparecen como champiñones porque ahora apetece que aparezcan estos. No aparecen de la nada. Aparecen por una casuística, por unos problemas muy, muy graves. Y en tiempos de Augusto, en tiempos del triunvirato y del primer triunvirato y antes del triunvirato, con los repartos de tierras en los veteranos, con las confiscaciones de propiedades, con los decretos de las listas de proscripción, sigue habiendo todo este mismo problema. Y es un problema de reparto, un problema de desigualdad y un problema latente que la República no fue capaz de gestionar nunca, desde el 146 hasta la llegada de Augusto, y cuando ya se acaban todas las guerras y ya no hay nadie con quien luchar, Augusto dice, vale, pues lo he tenido que hacer así, no queda ni el tato y se hace lo que yo diga. Pero estamos en un punto donde la progresión, el sistema es fallido. Desde tiempo de Escipión Emiliano y del final de la Segunda Guerra Púnica, Tercera Guerra Púnica, perdón, el sistema romano, la República, falla, está en caída libre. Claro, lo que pasa es que no se nota tanto quizás porque el enemigo es formidable. Los macedónicos eran un enemigo formidable y los púnicos también. O sea, y cuando venían aquí a Hispania venían con miedo. O sea, estamos hablando de enemigos formidables, pero es que coincide todo. Se quedan prácticamente, menos los cántabros, se quedan prácticamente con toda la península que quieren conquistar. Luego ya Augusto acaba con todo, ¿no? Cae el enemigo. Es que de golpe se encuentran con que son los más chulos del Mediterráneo y no lo saben digerir, ¿no? Y entonces, cuando ya empieza a aparecer o desaparecer esa amenaza externa, pues volvemos a nuestros... un plebeyo no entendería, porque yo ahora me tengo que quedar sin trigo si ahora no tengo que servir al ejército, ¿no? Y eso es porque tiene tanto dinero. Y ahora, porque estos siembran, estos grandes latifundistas lo hacen con esclavos y yo no tengo tierras. Entonces, claro, las leyes flumentarias, como has dicho tú, y las leyes de reparto de tierra se convierten en algo básico y aparecen estos personajes, pero no porque se los inventan, sino porque son necesarios. Estamos hablando de bajada de la natalidad porque la gente es más pobre, ya no tenemos tantos soldados. Es que todo el Roma se convierte en un problemón y es un espejo. Se está mirando. ¿Cuándo se deja de mirar Roma? ¿Cuándo desaparecen los conflictos? Cuando vienen los teutones. Cuando los teutones que salva Roma. Roma no, que nos van a comer los teutones. Y esto sí que es un problemón. Allí no hubo conflictos sociales. Se paró. Hubo un kick-cat. ¿No? ¿Por qué? Porque teníamos un enemigo formidable, ¿no? Esto es lo que opinaba Catón. Si en el momento que no tengamos enemigos, nos vamos a destruir, nos vamos a autodestruir. Y bueno, también una pregunta, Sergio, ahora ¿y si Catón no ataca a Cartago, como has dicho tú? Es que Cartago igual ataca a Roma. Es que tampoco le faltaba razón. Es una dicotomía, no es que tomara la decisión correcta, es que tomó la decisión que él creía que era la adecuada en aquel momento, ¿no? O sea que para él, pues podemos decir que el miedo era también un componente legítimo para el orden político, ¿no? O sea, no era un miedo caótico, sino un miedo disciplinador, ¿no? Orientado a mantener a una Roma despierta. O sea, a una Roma que estuviera pendiente de todo lo que había a su alrededor, ¿no? Y Cartago en ese sentido, pues, era útil incluso derrotada, ¿vale? Porque recordaba a los romanos lo frágil que podía ser su supremacía, ¿no? Y al destruirla, se eliminó también ese recordatorio. O sea, aquí se creó como una especie de paradoja, ¿no? Que al final es lo que dice Catón, ¿no? Logro mi objetivo final, o alguien lo logra en mi nombre luego, y también contribuye involuntariamente a acelerar el proceso que él tanto temía, ¿no? Que esa paz absoluta, sin enemigos al alcance y con los que combatir enemigos poderosos, como tú has dicho, lo que hacen es dejar a Roma pues expuesta a ella misma, ¿no? Entonces, Sí. Catón murió convencido de que había cumplido su deber, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Es que lo tienes aquí en una frase. Dice, la paradoja final de Catón es que al lograr su objetivo supremo, contribuyó involuntariamente a acelerar el proceso que tanto temía. La paz absoluta, sin enemigos potentes visibles, dejó a Roma expuesta a sus propias contradicciones. El enemigo dejó de estar al otro lado del mar y pasó a sentarse en el Senado,
y a marchar frente a las legiones o a agitar a la plebe desde los rostra. Es que es esto. Esto se miró a su espejo directamente y ya el enemigo estaba dentro, ¿no? Y pues Es una pobrecito bisagra. Catón. Es bisagra, ¿no? Catón es como la bisagra de entre un momento y otro, ¿no? Entre el enemigo exterior, una Roma que tiene que centrarse de puertas para afuera, a una Roma que ahora tiene que mirar de puertas para adentro, ¿no? Y eso es un peligro para una sociedad, ¿no? Cuando ya no tienes un objetivo exterior y lo tienes interior, todo cambia. Pero Todo cambia. además, la Roma de Catón, hay que decirlo así, ya no era la Roma que él esperaba, porque Camilo también arregló muchos problemas de estos. O sea, con Camilo también había problemas entre patricios y plebeyos. Sin embargo, Camilo fue un hombre que arregló de alguna manera lo del tribuno de la plebe. Ya existía, pero este le dio un poco de coherencia, ¿no? O sea, durante estos primeros años de la República, con los problemas que tenía Roma, con los enemigos formidables que tenía Roma, eran enemigos más pequeños, pero Roma también era más pequeño, con lo cual los enemigos para Roma eran formidables, ¿no? Fue adaptando las magistraturas, fueron adaptando las estructuras sociales para un poquitín, no vamos a llamar igualdad, pero sí por un poco para comprar la paz social entre patricios y plebeyos. Ya para este siglo II hay muchos plebeyos, creo que los quintos de Cecilio Metelo son plebeyos. Los Graco, el Septronio era plebeyo. O sea, que ya había una cierta igualdad, ¿no? Pero ya no encontraron a nadie. O sea, Roma ya no se pudo adaptar, porque no era la de Catón. 2 siglos antes igual se hubiera adaptado. Hubiera sido capaz de, buscando la concordia con el pueblo, vamos a llevarnos bien, porque llevarnos bien es ir bien para todos, ¿no? Porque la élite entendía que si Roma iba bien, ellos iban a ser más ricos, pero ellos eran más ricos porque a Roma le iba bien. En esta época ya no era así. Una persona decía, no, yo me puedo hacer rica sin Roma, porque tengo unos negociazos, tengo unos latifundios con esclavos que no sé ni los esclavos que tengo. Me han dicho que se han muerto 1000 y no lo he notado. Imagínate si tenía esta gente esclavos, ¿no? Y ya no era la misma, no se supo adaptar y aparecieron estas dos corrientes, optimates y populares, que bueno, los optimates yo no creo que fueran reformadores, yo lo que creo que eran que querían volver a la vieja Roma, esta Roma de las 7 yugadas, ¿no? De que los campesinos tuvieran tierras, pero claro, para esa época eso era una reforma, pero era ir atrás un poco, ¿no? Y no se supo adaptar. Así que, como dices, el pobre Catón lo vio, pensó que era problema de que tenían que tener un enemigo, pero quizás se equivocó de que se cargó el único enemigo que tenía. Y Roma se volvió, no encontró ya a nadie, hasta Augusto, pero ya Roma es otra con Augusto, con lo cual ya cambia todo, con Augusto ya cambia todo, ¿no? Así que la República yo creo que poco a poco va muriendo. La República con tiempos de Sila estaba muerta. O sea, nosotros decimos con Augusto, pero una vez que Mario hace los consulados ya está muerta. Augusto se la encuentra ya muerta y simplemente tiene que cambiarla. Se ve obligado a cambiar el sistema porque es un sistema ya que no tiene recorrido. Entonces, sí que es verdad que en tiempos de Sila y Mario, pues ya está agonizante, ya está en los últimos estertores. Entonces, al final, Augusto lo que hace es hacer lo que puede con lo que tiene y tiene que cambiar el sistema porque si no hay más recorrido. O sea, el sistema republicano ya no tiene más recorrido. Entonces, a partir de aquí tiene que ir a un nuevo plan, pero eso ya es otra historia, ya tampoco nos vamos a Sí, meter. fíjate, fíjate si la República estaba hecha polvo. Ahora me he acordado de Hortensia. La voy a traer a trapo, ¿no? En el segundo triunvirato, Roma, claro, de las guerras que estaban, que se habían tenido entre ellos, Roma estaba arruinada. Y le dio por pedir impuestos a las mujeres, que nunca habían pagado las mujeres impuestos. Roma estaba tan mal que quiso poner un impuesto a las mujeres. Y Hortensia llegó allí, una mujer que supongo que si no un día podemos hablar de Hortensia, Sergio, que es un personaje muy bueno, y le dijo a Marco Antonio, al triunvirato, a Lépido y a Augusto, les dijo, pero a ver, si viene el enemigo, un enemigo de Roma, si vienen los galos, si vienen los germanos a matarnos, os damos el dinero gratis, no hace falta que nos lo pidáis, porque ya lo hicimos con Aníbal. Pero de esta manera no. Y le dijo, ¿y queréis salvar a la República? Porque hay guerra. Dice, ¿y cuándo no había guerras? Nos Y estáis más, pidiendo dinero. y más que tú estás aludiendo a la Lex Opia, ¿vale? Que es en tiempos de Aníbal cuando el enemigo era en exterior. Pero sufragar impuestos las mujeres para Para una guerras guerra entre civiles. ellos, claro, entonces al final estamos viendo el punto de inflexión en las mujeres de la Lex Opia y en las mujeres en tiempos de Hortensia, ¿no? Entonces nos encontramos
en un momento donde define claramente cuál es una situación y cuál es la otra. Es un momento de cambio, ya no hay salida. No, O sea que al final, en este momento, ya es un claro síntoma de que está tocada y hundida. Catón tenía razón cuando hablaba de los griegos. Muchas élites romanas ya estaban muy helenizadas y no es en el sentido de la cultura helena, que es una cultura evidentemente más rica en muchos aspectos que la romana, pero no practicaba esa frugalitas romana, esas virtudes romanas. Eso ya se había perdido. Quizás ahí fue donde falló Catón. Él pensaba que volverían a esa virtud y ya no podían volver. Con lo cual, el hombre se hizo más de disfrute y no tanto de ese Cincinato, ¿no? Ese Cincinato que dejó su arado, le hicieron dictador, ganó la guerra, no sé si fue en 3 semanas, y le dijo, os quedáis con la dictadura que yo voy a mis campos. Esto ya no volvían a los campos. Ellos tenían campo, lo trabajaban los esclavos, y ellos iban de merendona en merendona. Es que es otra Roma. En fin, cualquier tiempo pasado fue mejor. Para Catón, sí. Esta es la conclusión que podemos sacar a día de hoy. La República languidecía ya y lamentamos teneros lo que explicar nosotros y marcar a Catón como el personaje que marca un poco esa transición, ese momento de cambio, pero a lo mejor nadie os lo había contado, habíais vivido ilusos y felices y pensando que la República se acabó cuando Augusto la tocó de muerte, y acabó con todo ese orden republicano bien estructurado y tal. Pues no fue así. La realidad a veces supera la ficción y aquí estamos, Ángel Portillo y yo en Calamares, pues intentando explicaros, haciendo un análisis más profundo de los motivos por los cuales la República cayó. Y no culpamos a Catón, sino que pensamos, Catón, si tú lo hubieses sabido, a lo mejor no hubieses sido tan contundente en tus palabras, pero en ese momento era esclavo de sus circunstancias. Entonces, hizo lo que él pensó que se tenía que hacer en aquel momento. Ahora, también es verdad que los que vinieron después tampoco hicieron las cosas demasiado bien. Entonces, no es solo culpar a Catón, sino que los que vinieron después quizá no tuvieron la capacidad de ver, o si Catón hubiese vivido más, que no hubiese sido tan anciano, a lo mejor sí que hubiese podido cambiar las cosas después de la destrucción de Cartago, ¿no? Y encontrar un enemigo extranjero o exterior que les hubiese facilitado el foco, ¿no? Les hubiese vuelto a enfocar la situación después de Cartago, siempre puede haber otro, ¿no? Claro, puede gritar, no sé qué, galos ad portas. Sí, Nos unimos todos, por decir algo, sí, sí. No pasó, Sergio, lo siento mucho. Catón era un hombre de su época. Quizás habría otros, ¿no? Pero él era políticamente muy buen orador y fue el último romano que tuvo esas virtudes. Luego Augusto las intentó otra vez inculcar, no lo acabó de lograr, pero sí que lo intentó. Bueno, le dio 200 años de estabilidad a Roma. Solo la guerra civil de los 4 emperadores, de la sucesión de Nerón, pero estuvieron 200 años hasta Cómodo. Bueno, pues bastante, relativamente bien. Paz interna hablo, ¿eh? Paz interna. Pero bueno, tuvo, ahora como me acuerdo, Augusto tuvo un sucedáneo, pero esto no tiene nada que ver. Catón es joven, que lo intentó, pero ya no. Este sí que ya no tocaba, o sea, es que ya era... Eran otros tiempos ya. Pues este fue con César, ¿no? Catón el joven fue uno de los enemigos de César en la guerra civil, ¿no? O sea, sí. Que murió en Útica, creo. No me acuerdo, en extrañas circunstancias. Útica, sí. En la batalla de Útica. Que por cierto, también vamos a ir a visitar Útica cuando vayamos con Alconviajes. O sea, que visitaremos Útica, uno de los escenarios de la penúltima guerra civil romana, que fue también muy interesante y que allí incluso se utilizaron elefantes, creo, en la batalla de Tapso, creo que era aquella, la que se libró en Útica. O sea que, muy bien, muy bien. Oye, podíamos extendernos más, pero yo creo que ya ha quedado bastante claro. Aceptaremos cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, ¿verdad? Sí. Gente que sea muy republicana romana y que nos diga, yo soy del Team Catón, yo soy del Team Catón. Tú eres del Team Catón, yo soy del Team, es que no sé, yo soy Fabio Máximo. No, pero es que tampoco, porque Fabio Máximo tampoco estaba aquí ya en este tiempo. No. Yo creo que Catón, no hemos encontrado una figura que se opusiera directamente a Catón, ¿no? Siempre ha habido, si te fijas, siempre ha habido, le contrarrestaba a pero Catón no tuvo tampoco nadie que le criticara y al final se acabó haciendo lo que Catón aconsejó, ¿no? O sea que evidentemente él puso, pues, imagino sus masinisas de turno, hizo sus historias
y dijo, venga, vamos a acompañar a los romanos, vamos a empujar a los romanos para que acaben tomando esa decisión, ¿no? Pero sí que es verdad que si no hubiese habido este final de Cartago, que Catón hubiese muerto, yo que sé, en el año 157 cuando va, tú imagínate, que Catón vuelve de Roma, les dice lo de Ligo y tal como dice lo de Ligo, se muere. Ah. ¿Y qué hubiese pasado? Cartago hubiese seguido siendo un enemigo ahí siempre latente, que hubiese mantenido siempre la fijación de los romanos y no se hubiesen relajado tanto. ¿Qué hubiese pasado? Buena pregunta esta. Muy Una buena ucronía podíamos hacer ahí, ¿eh? Sí, la guardamos para cuando se vengan al viaje de Túnez, ¿verdad? Hacemos una ucronía sobre... participar. Venga, que la gente dé su opinión, venga. Yo voy a despedir de los calamares, de las mochuelas, los mochuelos, de los lignomaníacos, y voy a decir la frase que despide este programa, que es que la victoria de Catón es el principio del final de la República. Así os quedáis, ¿eh? Vaya frase lapidaria. Siempre, Ángel, tienes que soltar alguna. Recordad, viaje a Cartago, a Túnez, al África Proconsularis, con Halcón Viajes, del 17 de julio al 24 de julio. Ampliamos 5 plazas. Os quedan 5 plazas disponibles. Hacemos un último llamamiento aquí para que os enroléis. Descripción. Ahí tenéis todos los datos de Gerardo, de Halcón Viajes, que os dará toda la información necesaria. Nosotros, sin más, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en este programa tan interesante. Os leemos en todas las cuestiones que tengáis, preguntas, debatimos y nos vemos en la siguiente entrega de Calamares y en Por los Dioses, que también estamos sonando en todos los canales, incluso en Lignum. No sabemos cuándo sonará. Quizá cuando escuchéis esto ya no haya plazas para venir a Túnez, pero entonces os apuntáis al del año que viene, que seguramente volvamos a hacerlo o tengamos nuevas opciones. No se sabe esto, ¿eh? Así que un octabrazo, un saludo a todos y sed muy felices.